curso y vamos a explicar el último autor, que es nuestro español, filósofo español, Ortega y Gasset. Bienvenido a tu canal de filosofía, plat.online. Hoy vamos a explicar brevemente, contextualizar también un poco la vida, el ambiente político y la filosofía de Ortega y Gasset. De manera que vámonos ya a su filosofía. Bueno, empezamos viendo cuáles son las etapas políticas por las que pasa España durante la vida de Ortega y Gasset. Es decir, qué ambiente político respiró Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, la primera etapa que tendríamos que tener en cuenta es la etapa de la restauración monárquica. ¿Por qué se restaura la monarquía borbónica en 1874? Ortega nace en 1883, pero él no asiste a ese cambio, pero sí que nace bajo ese periodo de la restauración. Y se restaura con el reinado y con el rey Alfonso XII. Después le seguirá la regencia de María Cristina de Augsburgo y terminará con el reinado de Alfonso XIII. Bueno, lo típico de este periodo es que se establece una democracia liberal donde se van alternando una serie de gobiernos, dos partidos políticos, prácticamente igual que pasa actualmente, ¿no? Por un lado el Partido Conservador, representado por Cánovas del Castillo y Maura, y por otro lado el liberal, en las figuras de Sagasta y Canalejas. El problema es que bajo esta apariencia democrática España pues se halla viciada por los grupos oligárquicos, por gente que domina a los demás, por un caciquismo de los grandes terratenientes que de alguna manera pues presionan, manipulan ese sistema electoral e impiden una verdadera representación democrática, ¿no? Y todo ello pues va unido pues a la debilidad de nuestra pequeña y escasa burguesía industrial, pues que realmente era muy pequeña, y también unas cifras alarmantes de analfabetismo que hay en la población, ¿no? Bueno, después esto va a cambiar en 1923, cuando el general Primo de Rivera da un golpe de Estado, con el apoyo de ciertos sectores como el ejército, esa burguesía y los terratenientes. Bueno, ¿y por qué? Si precisamente eran los que llevaban también la sartén por el mango en el periodo anterior. Bueno, porque todos estos grupos que estaban por encima en la sociedad temían que con la crisis económica pues apareciera una serie de agitaciones sociales que dieran lugar pues a una revolución comunista, una revolución marxista, ¿no? Tal como ya se había dado en Rusia en 1917. Y fue ese temor a la revolución lo que provocó pues el golpe de Estado, ¿no? Bueno, a pesar de ello, la dictadura no pudo resistir la presión de los grupos demócratas, dimitió Primo de Rivera y Alfonso XIII encarga la formación de un gobierno a un general, que es el general Berenguer, que intenta volver o recuperar el régimen constitucional anterior, pero la vuelta ya era bastante difícil, ¿no? Y esta dicta blanda, como se dijo humorísticamente, como se calificaba, pues cayó y arrastró a la propia monarquía. De manera que la presión política de esos partidos republicanos dieron lugar pues, a la implantación de la Segunda República, ¿no? En las elecciones que vencen en las elecciones municipales de 1931 y le dan una mayor fuerza a esos grupos, ¿no? Eso da lugar al advenimiento de esa Segunda República, donde Ortega tiene una participación activa, porque había sido uno de los intelectuales que más había luchado por la implantación. Él fue el cofundador de la agrupación al servicio de la República, que era un grupo de intelectuales, ¿no?, favorables a la República, y que incluso llegó a ser diputado en las Cortes, en el Parlamento, ¿no? Pero claro, él muy pronto como filósofo se siente desengañado por los excesos de los republicanos e incluso llega a criticarlos en un artículo titulado La rectificación de la República. Por tanto, no estaba muy contento con el desarrollo de los hechos políticos, ¿no?
Y como sabemos, el último periodo de la historia de España que vive Ortega y el final del siglo XX, pues fue la guerra civil y la inmediata posguerra bajo el régimen, la dictadura del general Franco. Eh, mm, pero como Ortega había mostrado en público sus opiniones a favor, bueno, y a veces también en contra de la República, es decir, no estaba totalmente definido porque veía los aspectos positivos y también los negativos. El caso es que eso le llevó a partir de la guerra civil a no intentar decantarse por ninguno de los dos bandos y se encerró, digamos, en un mutismo total, ¿no? Estuvo exiliado un periodo de su vida, de unos 6 años, de 1939 a 1945, pero ya realmente no volvió a tener ninguna actividad pública, ¿no? Ningún tipo de organización, digamos, a favor de ningún tipo de régimen, ¿no? Por tanto, esos son los periodos, las 4 etapas que conoce Ortega. La restauración monárquica de los Borbones, la dictadura del general Primo de Rivera, la Segunda República y finalmente la guerra civil y el régimen de Franco, ¿no? La posguerra y el régimen de Franco. Bueno, respecto al tema cultural, así como, bueno, desde un punto de vista económico no era muy bollante, había una cierta crisis y había cierta situación muy difícil en España en aquella época. Sin embargo, en la época que le toca vivir a Ortega desde un punto de vista cultural, pues bastante esplendorosa, ¿no? Y en muchos aspectos, como veis ahí, especialmente en la literatura, pero también, en cierta manera, en la ciencia, al menos encontramos una gran figura que destaca pues sobre bueno, sobre una cierta pobreza, ¿no? En nuestra ciencia, pero por lo menos destaca una gran figura reconocida internacionalmente como el doctor Ramón y Cajal, con sus investigaciones del cerebro, neurológicas, ¿no? Pero también en la ciencia histórica encontramos dos grandes historiadores como Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Pero además en música, pues aparecen nuestros grandes músicos del siglo XX, donde se rescatan temas populares y aparecen las figuras que seguramente todos conocemos, de Albéniz, Granados, Turina, como no conocer a Manuel de Falla, y también o el maestro Joaquín Rodrigo, que fue el célebre compositor del concierto de Aranjuez, ¿no? Donde la guitarra pues tiene un papel central, ¿no? La guitarra española, ¿no? Que le daba ese toque pues, especial, ¿no? A la música de los compositores españoles. En pintura sobresalen pues, pintores a nivel internacional, ¿no? Impresionistas muy importantes como Ruiziñol, Ignacio Zuloaga o Joaquín Sorolla, ¿no? Que también tratan temas como eh, muchos marinas, muchos temas populares. Y también una segunda generación de pintores que participan en las vanguardias, pues por ejemplo en el cubismo participa Picasso, en el surrealismo podemos encontrar figuras destacadas como Juan Gris, Salvador Dalí o Joan Miró. Pero como decía, fue en la literatura donde hubo un mayor esplendor, representado por 3 generaciones de escritores que dan lugar a lo que se ha llamado un segundo ciclo de oro de las letras españolas, una edad de plata, ¿no? Y que está representada, como digo, por esas 3 generaciones. En primer lugar, la generación del 98, que se llama así porque surge como reacción pues, al impacto que causó en la opinión pública y la conciencia nacional la pérdida de las últimas colonias españolas, como Cuba y Filipinas, ¿no? Tras la derrota frente a Estados Unidos en 1898, a finales del siglo XIX. Y es esa fecha la que le da nombre a la generación. Aquí podemos citar pues, al ilustre don Miguel de Unamuno, que es la figura más destacada, pero también a Azorín, Pío Baroja, seguramente muchos nos sonarán, Valle Inclán y Antonio Machado, que es el poeta más representativo. Bueno, la segunda generación es la generación de 1914, también llamada novecentismo, porque ya aparece a principios del siglo XX, en los 900, esos novecentismo, que representa ya un mayor rigor conceptual, porque aparece la figura de destacados ensayistas, donde destaca el propio Ortega y Gasset, pero también destaca Eugenio Dors o el presidente de la República, Manuel Azaña.
Pero también encontramos novelistas como Pérez de Ayala, Gabriel Miró o Ramón Gómez de la Serna, muy conocido por las greguerías, ¿eh? Y sobre todo el gran poeta de esta generación que es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y en tercer lugar, finalmente, encontramos una generación del 27, que es una generación más joven, donde predominan especialmente los poetas. Hay una mezcla aquí de temas populares y de vanguardismo. Y encontramos pues ya figuras muy conocidas hoy en día, que no podemos no conocer, como García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, etcétera. También hay varios poetas malagueños por ahí, como Alto Laguirre o Manuel Prado, ¿no? De manera que hubo una gran efervescencia literaria. Por tanto, era una época importante. Respecto al contexto filosófico, pues Ortega no solamente dominaba toda la filosofía alemana de su época, sino que también forma su propia escuela. En torno a él se crea un grupo de discípulos que esta escuela se llama la Escuela de Madrid, que fue como, bueno, pues una de las momentos de gloria, digamos, para la filosofía del siglo XX, ¿no? Eh, Escuela que se vio interrumpida en su trayectoria por el surgimiento de la Guerra Civil Española y la emigración de muchos de esos discípulos de Ortega pues, a Hispanoamérica. No obstante, pues constituyeron un importante impulso intelectual porque no solamente difundieron la filosofía de su maestro Ortega, sino que también elaboraron en esos países hispanoamericanos su propio pensamiento original, su propia filosofía. Bueno, hasta aquí es el desarrollo y ahora vamos a intentar responder a estas tres cuestiones a ver si seríamos capaces de responder. La primera, ¿cuáles fueron las 4 etapas políticas de España que conoció Ortega y Gasset a lo largo de su vida? La hemos citado, la hemos desarrollado. Segunda, ¿sabrías citarme a 2 representantes de la música y otros 2 de la pintura que desarrollaran su arte en esta época? Bueno, tampoco es tan difícil porque muchos de ellos son bastante conocidos, ¿no? Tercera, ¿cuáles fueron las 3 generaciones de la literatura? ¿A cuál de ellas perteneció Ortega y Gasset? Bueno, vamos a dejar un tiempo para que contestéis y continuamos. Bueno, vamos a seguir ya con la filosofía de Ortega y Gasset y las líneas fundamentales. En primer lugar, vamos a ver precisamente en su obra, que es filosofía, cómo define Ortega y Gasset la filosofía. Y aquí la define como el estudio radical de la totalidad del universo. Así define Ortega a la filosofía, estudio radical de la totalidad del universo. Y esta filosofía para él presenta una serie de rasgos principales. Vamos a centrarnos en ellos. El primer rasgo es el principio de autonomía. ¿Por qué el principio de autonomía? Porque el filósofo, según Ortega, no debe dar por buenas las razones que se han conquistado por otros saberes teológicos, saberes científicos, sino que debe admitir como verdadero solo aquello que se le muestre a él mismo con evidencia, ¿no? Entonces la autonomía significa que ya el saber filosófico no depende de ningún otro saber, ni ninguna otra disciplina distinta a ella misma. El principio de pantonomía o universalismo, que viene a ser lo mismo, es que mientras que las ciencias se interesan solamente por una parcela, una parte de la realidad, la filosofía se ocupa del todo, del universo en general, de todos los aspectos le interesan a la filosofía, por eso el universalismo. En tercer lugar, ya sabemos que el prefijo pan significa en griego todo, ¿no? Por tanto, el interés por el todo. Tercera, la filosofía es un conocimiento teórico. Por ser conocimiento es un sistema de una serie de conceptos basado en la razón y en la lógica, y por ser teórico es un saber que se preocupa por cosas que no tienen nada que ver con el dominio técnico, es decir, es puramente teórico, no busca digamos, la aplicación práctica. Por tanto, a pesar de esta inutilidad, Ortega piensa que este saber sigue siendo imprescindible, es decir, que la filosofía sigue siendo imprescindible,
aunque no tiene una utilidad inmediata, no es porque no es un saber técnico ni un saber práctico. ¿Cuáles serían esa utilidad? ¿Por qué sería imprescindible a pesar de su inutilidad? Pues porque, en primer lugar, satisface una dimensión irrenunciable del ser humano, que es la curiosidad por saber, el amor al saber, y precisamente porque tiene que ver con esa búsqueda de la verdad. Viene a ser un poco dos maneras de decir lo mismo, ¿no? Tiene que ver con esa dimensión filosófica que tenemos todos los seres humanos y porque tiene ese afán de conocer la verdad y hay que darle salida de alguna manera. Y finalmente la filosofía tiene una utilidad, pero es una utilidad existencial. Dice Ortega, el hombre es un náufrago que está perdido en la existencia y las teorías filosóficas le permiten orientarse en la realidad, en esa existencia. Por tanto, como veis, 4 principios: autonomía, universalismo, conocimiento teórico y utilidad existencial. Bueno, la filosofía de Ortega se divide en 3 grandes etapas: objetivismo, perspectivismo y raciovitalismo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera que desarrolla Ortega es el objetivismo, y ahí viene un poco el marco temporal en el que se desarrolla. Esta primera etapa se va a caracterizar básicamente por 3 aspectos. El primero, el intento de liberarse de la subjetividad. Para Ortega, la subjetividad es una enfermedad propia del idealismo de Descartes y luego de Kant. Por tanto, tenemos que liberarnos de esa subjetividad para alcanzar el objeto, ¿no? El conocimiento del objeto. Por otro lado, se rechaza también, en relación con esto, se rechaza el personalismo. ¿Qué sería esto? La tendencia a reducirlo todo a cuestiones personales y a perderse en discusiones que no sirven para nada, que son estériles. Ortega llamaba a esta tendencia pues el fulanismo español. El que me importa más fulano, lo que diga fulano, pero no el contenido, ¿no? Ese sería el personalismo. O esto es importante porque yo lo digo, ¿no? Pero no porque lo pueda probar o pueda dar argumentos o razones, ¿no? Y finalmente, otra característica del objetivismo es la necesidad de prestar atención al objeto, como dice el mismo título. Y aquí hay que ver un poco, explicar un poco la polémica entre Miguel de Unamuno y Ortega. Frente al casticismo español de Miguel de Unamuno, que rechaza la ciencia europea, decía que inventen ellos, ¿no? Ortega y Gasset apuesta por una europeización de España, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Europa, que simbolizaba la ciencia y la filosofía, sería la solución al problema de España. Una España que estaba en aquel momento desfasada cultural y científicamente, ¿no? Por tanto, Ortega se propone traer a España ese método y ese rigor analítico que había conocido en las universidades alemanas y que permitían la ciencia. Por tanto, no podemos entender el objetivismo sin esos 3 aspectos: la liberación de la subjetividad, el rechazo del personalismo y la necesidad de prestar atención al objeto. Y ahora vamos a responder a 2 cuestiones nada más. ¿Cuáles son los 4 rasgos principales de la filosofía según Ortega y Gasset? La primera pregunta. La siguiente. ¿Cuáles son los 3 aspectos del objetivismo que antes hemos explicado? Vale, pues dejamos un tiempo para responder. Bueno, pues vamos a la segunda etapa, que se llama perspectivismo, de 1914 al 23. Perspectivismo es la doctrina que afirma que la realidad es múltiple, es decir, que se divide en múltiples perspectivas. No existe un mundo en sí mismo, sino que había tantos mundos, tantas maneras de ver el mundo como perspectiva. La perspectiva viene determinada por el lugar que cada persona ocupa en el universo, ¿no? No solo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y solo desde esa situación, desde esas coordenadas, pues puede captar la realidad. Por tanto, no hay un conocimiento absoluto, objetivo, que sea independiente del sujeto. Esto no existe, es un conocimiento ficticio. Existe un conocimiento situado, un conocimiento desde una perspectiva. Por tanto, como vemos, esta segunda etapa viene a oponerse a la etapa primera, al objetivismo inicial. Según ese objetivismo, recordad que lo subjetivo es el error. Ahora, en cambio, el mundo
se ve y se comprende con claridad solo desde un ángulo, una perspectiva determinados, solo desde un aspecto donde se encuentra un sujeto, ¿no? Por ello, la forma en que comprendemos el mundo es siempre subjetiva, nunca puede ser objetiva. Por tanto, justo lo contrario de la etapa anterior. Ahora vamos a tener en cuenta el aspecto subjetivo, ¿no? Como la realidad es imposible de captarla en su objetividad. Y precisamente para Ortega la circunstancia constituye la perspectiva particular desde la que voy a construir o configurar esa realidad. ¿Qué es la circunstancia? Pues es el entorno vital en el que me encuentro, es decir, todos los aspectos que forman parte de mi vida, pero que yo no he elegido, que se me han impuesto. El año de nacimiento, en mi país de origen, la familia, la lengua, el sexo, la educación o la religión, etc. Esta circunstancia tiene una doble función, tiene un papel doble, ¿no? Uno positivo y otro negativo. Por un lado me posibilita, me permite desarrollar mi vocación, crear mi yo, pero por otro lado también me limita, me pone barreras o dificultades, porque si la época en la que he nacido o la familia en la que he nacido no tiene recursos, pues evidentemente no voy a poder desarrollar todo lo que yo podría, ¿no? También me pone límites y barreras, ¿no? O obstáculos, de alguna manera. De ahí la célebre frase de Ortega y Gasset en las Meditaciones del Quijote: yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Es decir, que para entender quién soy, tendría antes que comprender cuáles son mis circunstancias, lo que me rodea, ¿no? Y sin salir adelante en esas circunstancias, si no me salvo, si no salgo a flote en esas circunstancias, pues no podría desarrollar mi propio yo, definir mi objetivo y desarrollar mi yo de alguna manera, ¿no? Por tanto, al salvar las circunstancias me salvo yo también, que estoy imbricado y conectado con esas circunstancias. En otra obra, en el tema de nuestro tiempo, Ortega también defiende el perspectivismo, alegando que el sujeto no es un medio transparente por el que pase el conocimiento. Aparte, el sujeto no es idéntico ni es invariable, sino que va cambiando. Por tanto, para Ortega no existe un punto de vista superior a los individuos, supraindividual, como el del racionalismo, que habría como una razón que está por encima de la historia y por encima de los individuos. No, eso no existe. El sujeto, dice Ortega, más bien como un filtro, un aparato receptor, que es capaz de filtrar, de captar cierta realidad y otra no, ¿no? Todos tenemos filtros. Por tanto, no es algo transparente, la realidad no puede acceder directamente a nosotros, sino que siempre la filtramos, la vemos a nuestro trasluz, ¿no? Con nuestro tamiz, nuestro colador, ¿no? Que deja pasar unas cosas y otras no, ¿no? Bueno, precisamente la perspectiva para Ortega es la forma que adopta la realidad para el individuo. Cada sujeto tiene su propia forma de acceder a la realidad y por tanto su parte de verdad, ¿no? Ortega aquí nos pone un ejemplo. Por ejemplo, la visión de la Sierra de Guadarrama no se ve igual desde Madrid que desde Segovia, ¿no? Es como si decimos Sierra Nevada, no se ve igual desde Granada o desde Jaén, ¿no? Viniendo desde Jaén. ¿Cuál es la visión verdadera? Pues en realidad son miradas distintas. Ambas son verdaderas porque son dos ángulos desde el que se puede ver una misma montaña, ¿no? Una misma sierra, ¿no? Bueno, pero fijaros que esto no supone caer en el subjetivismo, porque debemos comprender que nuestra perspectiva es una de las muchas posibles. Tendríamos que ser modestos, respetar diferentes puntos de vista y animar a entrar en un diálogo racional con otras personas que tienen otras perspectivas, ¿no? Y esa es la única manera de que podamos aspirar a la búsqueda indefinida de una verdad objetiva. ¿Cómo? Pues sumando las verdades parciales de las diferentes personas que acceden a esa verdad desde diferentes perspectivas, ¿no? Si esto lo aplicamos a lo de la Sierra de Guadarrama, pues podemos ver cómo es la sierra complementando los diferentes ángulos desde donde podemos ver esa Sierra de Guadarrama, ¿no? Incluso también mediante una imagen aérea con un dron, también podríamos tener un ángulo que nos permitiría también verla desde otro punto de vista, ¿no? El conjunto de todos esos puntos de vista es lo que daría lugar a la verdad o lo más aproximado a la verdad, ¿no? Muy bien, pues vamos a responder aquí a dos cuestiones que ya hemos visto. ¿Qué es la circunstancia?
La hemos definido. Y la pregunta 7. Si cada sujeto tiene su perspectiva, ¿es posible para Ortega aspirar a una verdad objetiva? ¿Sabrías poner un ejemplo? Esto es algo que acabamos de hacer. A ver si lo recordamos. Dejamos un tiempo. Bueno, y continuamos. Y ya finalmente vámonos a la tercera etapa, que se llama racio-vitalismo, que llega desde 1924 a 1955. Bueno, Ortega y Gasset tiene preferencia por el pensamiento de Nietzsche, gran amante del pensamiento de Nietzsche. Fijaros que le influye precisamente en los últimos periodos de madurez, ¿no? Le influye en el perspectivismo. Recordad que también la filosofía de Nietzsche era perspectivista, y también la defensa del valor de la vida. Lo que pasa es que el vitalismo de Nietzsche, pues, era contrario al racionalismo, era un vitalismo irracionalista, ¿no? Defendía una voluntad de poder basada en los instintos, ¿no? En las pasiones. Y aunque Ortega comparte con Nietzsche, pues, la crítica a un racionalismo abstracto, ¿no? que pasa de los individuos, sin embargo, no está de acuerdo con subrayar esos aspectos irracionales o pasionales o instintivos de la vida, como hacía Nietzsche, ¿de acuerdo? Por eso Ortega nunca admitió ser clasificado como vitalista, y él llamó a su propia filosofía racio-vitalismo. ¿Por qué racio-vitalismo? Pues porque pretendía ser un punto intermedio, una síntesis entre el racionalismo que había dominado en la filosofía moderna, en Descartes, que ya hemos visto, y el vitalismo nietzscheano. Fijaros que ambas teorías quedan reducidas a una sola perspectiva. Una se queda con la vida, ¿vale? Nietzsche, y otra se queda con la razón, Descartes. Pero descartan la otra, que ponen como en un segundo plano, ¿no? En cambio, como lo que quiere Ortega es integrar, pues él propone el racio-vitalismo, ¿no? Fijaros cómo el vitalismo de Nietzsche desplaza la racionalidad, porque la considera como el resultado de un proceso biológico, ¿eh? Intenta incluso sustituirla por otra forma de conocimiento, como la intuición, ¿no? En cambio, el racionalismo de Descartes tiene una fe ciega en el poder ilimitado de la razón, ¿no? Se considera incluso que se puede alcanzar una perspectiva absoluta y eterna, pero fijaros que entonces deja fuera de la ecuación la vida. Esa perspectiva no tiene ninguna relación con la vida, ¿no? Bueno, en cambio Ortega propone una postura intermedia. El conocimiento es racional, pero está arraigado en la vida. Él defiende una razón, no una razón pura, como la modernidad, sino una razón vital, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque según él, la vida necesita de la razón, porque tiene que darle un sentido a esa vida, a esa existencia humana, pero la razón también debe de ocuparse de la vida, ¿no? Se debe de interesar por aquello que más le afecta, que es su propia vida, cómo orientar su vida. Precisamente la afirmación básica del racio-vitalismo es que la vida es la realidad radical. La realidad radical no es el yo, no es el mundo, sino que es la vida. ¿Por qué? Pues porque ella es radical. ¿En qué sentido? Porque ella es la raíz de todo cuanto hay. En ella radican, en ella se inscriben todas las demás realidades, ¿no? El propio pensar es un acto del vivir. Dice Ortega, si yo hago filosofía es para orientar mi vida, ¿no? Y esa vida la define como una mutua relación entre mi yo y el mundo, entre un yo y una circunstancia, ¿os acordáis? Que sería el mundo que le rodea. Mi entorno, ¿no? Bueno, como podréis comprender, cuando habla de la vida, está hablando de la vida en general, pero cada uno tiene una vida diferente. Ninguna vida es igual a otra. Lo que pasa es que Ortega, como filósofo, se fija en ciertas características que son comunes a todas las vidas. Y aquí se inspira en la fenomenología alemana, que tiene una nueva sensibilidad por los fenómenos de la experiencia inmediata. Y esto le lleva a analizar cuáles serían las categorías de la vida en general, de la vida de todos, ¿no? Y dice él, vivir es un continuo quehacer, es una tarea permanente, siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Es convivir con una circunstancia, con un entorno que te condiciona de alguna manera. Hallarme de pronto y sin saber cómo en un mundo que no he elegido, pero al que me tengo que enfrentar, ¿no?
También me siento forzado a tener que elegir entre diferentes posibilidades que me ofrecen las circunstancias. Tengo que elegir mi carrera profesional, tengo que elegir mi pareja y no sé cuál, tengo que elegir tantas cosas en la vida, ¿no? Que eso me crea cierta tensión, pero la vida me obliga a tener continuamente que elegir, ¿no? Y por otra parte también hay que futurizar en la vida, hay que proyectarse, hay que preocuparse por anticipado del futuro, ¿no? Por tanto, eso también es la vida. Bueno, por último, para este filósofo español, influido también por el historicismo, esa razón, además de ser vital, también tiene que ser una razón histórica. Tiene que comprender al sujeto dentro de una circunstancia, de unas condiciones históricas. Es decir, para comprender a un ser humano, para explicar sus problemas, hay que contar una historia, igual que para comprender a un pueblo, ¿no? Por eso tenemos que recurrir también a la razón histórica o narrativa, porque lo que ahora somos como individuo o como nación está en función de lo que hemos sido en el pasado o a lo largo de la historia, ¿no? Por tanto, dice Nietzsche, es falso hablar de que el ser humano tenga una naturaleza. El hombre no tiene naturaleza, el hombre tiene historia. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos allá. Unas últimas cuestiones. ¿Qué es el racio-vitalismo? ¿A qué otras dos filosofías intentó superar? 9. ¿Qué significa la afirmación básica de que la vida es la realidad radical? Y la última, la 10. ¿Qué es la razón vital? Porque además necesitamos la razón histórica para comprender al ser humano. Bueno, y con esto acabaría esta prueba para ver si hemos entendido a Ortega y Gasset. Y bueno, pues aquí acaba la clase de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto me despido de todos vosotros. Espero que haya sido relativamente fácil. Sé que es un autor nuevo para vosotros, pero creo que no es demasiado complicado. Ya decía Ortega que la cortesía es, la claridad era la cortesía del filósofo. Espero que haya sido suficientemente claro y que este último autor del temario pues haya quedado más o menos esclarecido. Venga, pues muchas gracias, ¿vale?